Saludos cordiales, apreciados hermanos y amigos. Hoy tenemos la segunda parte que nos había quedado pendiente acerca del libro de Job. Como siempre, pues al estudiar la Biblia, al abrir las Sagradas Escrituras, siempre debemos hacerlo empezando con una oración. Así que inclinemos el rostro para orar. Bendito Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, oh Señor, porque permites a través de tu Espíritu Santo poder recibir tus enseñanzas, abrir la Biblia para recibir y entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Permite, Señor, que tus santos ángeles nos acompañen y que tu Santo Espíritu sea el guía y el instructor en este momento al considerar tu palabra y tu mensaje. Queremos pedirte una bendición especial para todos aquellos que de cualquier manera están viendo en este momento este mensaje que tú tienes para ellos y para nosotros. Queremos pedir tu bendición sobre ellos, sobre sus hogares y sobre cada actividad que realicen, y pedir que perdones nuestros pecados. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, habíamos visto varios aspectos del libro de Job. ¿Quién era Job? Era un hombre multimillonario, era una persona recta, era una persona justa, era un juez, era alguien que la gente quería oír, era alguien a quien la gente esperaba porque sabían acerca de su sabiduría, de su equidad, de su equilibrio, ¿verdad? De su justicia. Era perfecto y recto, y esa es la parte que no avanzamos a ver en el video anterior o en el tema anterior. En todo caso, la Biblia dice, y como habíamos visto, en el estudio anterior, si solamente hubiéramos tenido que quedarnos con Job capítulo 1 y versículo 1, hubiéramos visto que dice la Biblia que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el concepto que dice la Biblia, que describe Moisés. Pero lo que dice Dios acerca de Job, dice: y Jehová dijo a Satanás, capítulo 1, versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea que cuando Moisés en el versículo 1 dice que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no lo está diciendo Moisés describiendo a Job, está copiando el concepto que Dios tiene acerca de Job. ¿Cómo es posible que Dios considere a una persona perfecta y nosotros digamos que no se puede ser perfecto? La Biblia habla de perfección y hay una discusión respecto a si se puede ser perfecto en esta vida o la perfección la alcanzaremos en la segunda venida de Cristo, ya cuando Cristo venga por segunda vez y nosotros suframos la transformación. Consideremos algo, la transformación que vamos nosotros a tener cuando Cristo venga será una transformación de corruptible e incorruptible. No es de imperfección a perfección. Entonces, no es ese tipo de transformación. Yo voy a invitar a que recorramos a través de muchos pasajes de la Biblia para ver esta parte de si el hombre puede o no puede ser perfecto antes de que Cristo venga. Porque muchas personas dicen, no, es que la perfección a la que Dios se refiere es que nosotros debemos ser así en nuestro medio, ser perfecto y bueno, empiezan a decir ciertos conceptos humanos, ¿verdad? Sin embargo, aquí la Biblia dice, y el concepto de Dios en el versículo 8, que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Vamos a quedarnos en el mismo libro de Job. En el video anterior habíamos visto de que Job tenía ciertas características, ¿verdad? Hay algunas cosas que lo hacen diferente a Job. ¿Cuáles son esas cosas? Si nosotros vamos un poquito a lo que habíamos visto en el tema anterior, en el versículo del 1 al 5 del capítulo 1 de Job, habla de quién era Job. Pero en Job capítulo 4 y versículos 3 y 4, que los leímos la vez pasada, ahí menciona acerca de
la actitud de Job hacia las demás personas. Capítulo 4 y versículo 3 y 4 dice: he aquí tú enseñabas a mucho y fortalecías las manos débiles. O sea, Job era la fortaleza de los débiles. El versículo 4: al que tropezaba enderezaban tus palabras. O sea, Job no era de aquellos que se dedicaba a juzgar la vida de las personas, sino a ayudarlas a salir de la equivocación. Y esforzabas las rodillas que decaían. Aquel que se caía, Job lo ayudaba a levantarse. Saben que esto me viene a la mente lo que dice Santiago, ¿verdad? Si tiene alguno de ustedes, está enfermo, está desanimado, llame a los ancianos, pues, para que oren. Y si está enfermo, pues, la oración de fe salvará al enfermo, y si hubieran cometido pecado, los pecados les serían perdonados. Pero muchas veces, ¿por qué la gente sufre en silencio, tiene problemas en silencio, cae en silencio? Porque muchas veces cuando buscan ayuda en la iglesia hay personas que en lugar de ayudar lo condenan. Y el libro de Job es parte de eso. Ya vamos a ver algunos pasajes. En lugar de ayudar lo condenan, y otros hasta se alegran. Y podremos decir, pero ¿hay gente que se alegra? Sí, hay gente que se alegra, porque lastimosamente Jesús dijo que en la iglesia habría trigo y cizaña, ¿no? Entonces no todo el que está en la iglesia hace la obra de Dios. También hay personas que hacen la obra del enemigo. Entonces Job, aparte de eso, capítulo 29 y versículos del 7 al 10, describe otras características que tenía Job. Capítulo 29, versículo, un poco más allá del 10 inclusive. Dice: cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían. O sea, aquí está hablando, no es que alguien que causaba terror, ¿no? Sino que los jóvenes, aquellos que les gusta llevar la contraria a todos, no tenían cómo hacerlo. Entonces yo, no, con este de aquí no se puede, mejor vámonos nomás. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca. Los príncipes callaban. O sea, aquellos que se creían dueños de la razón, los príncipes son aquellos que ordenaban todo, pero cuando se trataba de Job no podían. Mejor dice que se ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba. Miren, aquí hay algunas cosas interesantes acerca de las características de Job. Dice el versículo 12: yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. O sea, era una persona que servía de bendición para todos los menesterosos, para todos los desvalidos, para todos aquellos que no tenían esperanza. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto de diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar su presa. Aquellos que querían aprovecharse, ¿verdad?, del más desvalido, allí estaba Job para obligarlos a hacer justicia. Decía yo: en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz está abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Y si me reía con ellos no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Ese era Job. Entonces, ¿se puede decir que no era perfecto? Claro que era perfecto, solo que nosotros estamos heredando, tenemos una herencia griega católica,
que como que ha perturbado nuestro entendimiento. ¿Y por qué digo griega católica? Porque desde los griegos hacia acá hay muchas creencias que se introdujeron en la iglesia, y si bien es cierto, el mundo cristiano actual dice no creer en ellas, pero sin embargo está persuadido, y parte de la creencia está contaminada porque se mira con ese lente todavía. Por ejemplo, antes decía, no, es que nadie puede ser santo, hasta que se pudo ver que santo significa apartado. Entonces ahorita ya nadie cuestiona de que seamos santos. Ahora lo que se cuestiona, es que no podemos ser perfectos. Es que en la actualidad se vende un evangelio barato, un evangelio en ganga. No, es que los principios y los mandamientos de Dios no se pueden cumplir. No es posible. Y eso se enseña el mundo cristiano. Y esa es la misma enseñanza que tiene Satanás. ¿Se acuerdan en el tema anterior que habíamos leído un pasaje de Patriarcas y Profetas de cómo empezó Satanás a decir que en el cielo no era necesario guardar los mandamientos de Dios, porque ellos eran suficientemente sabios, inteligentes y perfectos como para sujetarse a unas leyes? Eso lo sigue enseñando Satanás a través de la historia, a través de los tiempos. Entonces, la Biblia dice que el ser humano, el creyente, tiene que ser perfecto porque si no, no entrará en el reino de los cielos. Y esto no tiene nada que ver con la salvación, con las obras, cuidado. La perfección de la cual Dios habla es a la que es el resultado de la comunión con Dios. ¿Por qué era perfecto y recto Job? Porque era temeroso de Dios. Y cuando uno es temeroso de Dios, como consecuencia es que apartado del mal. Así de sencillo. ¿Ya? Vamos a ver algunos textos para corroborar lo que estoy diciendo. Y aquí no hay palabra humana, aquí hay palabra de Dios. Deuteronomio 18:3, primer texto. No es un solo pasaje que habla acerca de la perfección. Y dice la Biblia, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. El contexto está haciendo un recuerdo de las leyes, ¿verdad? Y el contexto de esto dice amonestación contra costumbres paganas. Les está advirtiendo acerca de lo que van a vivir en la tierra que fluye leche y miel. Pero bueno, ustedes pueden decir, hay mucha gente que dice es Antiguo Testamento, que en el tema anterior habíamos visto, pobres de aquellos que dicen que el Antiguo Testamento ya no sirven, porque imagínense, no podían enterarse que cola significa mentira. Satanás a través de mentiras engañó a los ángeles y se los llevó del cielo. Mateo 5:48. Y esta es palabra de Jesús, el Hijo de Dios. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Segundo texto, hay muchísimos, y si analizáramos todo, si lo citáramos todo, no nos alcanzaría el tiempo. Por lo tanto, me voy a limitar a unos cuantos textos. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 17. Aquí no estamos para imponer un criterio, sino para estudiar lo que dice la palabra de Dios. Desde el 16 para leer el contexto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tercer texto, Génesis capítulo 6 y versículo 9. Estamos cogiendo al azar texto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Vuelve a mencionar la palabra perfecto. Santiago capítulo 3 y versículo 2. Volvemos al Nuevo Testamento. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Es qué? Varón perfecto. ¿Tiene que ver con qué? Con la lengua, con no hablar cosas, no levantar falsos testimonios, cuando no hablar mal de nuestro prójimo, de nuestro semejante. Vamos a ver Proverbios, capítulo 4 y versículo 18. Otra vez al Antiguo Testamento. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta
que el día es perfecto. Si dice que el día es perfecto y la senda de los justos es igual, quiere decir que tenemos que ir en progreso. ¿Hasta cuándo? Hasta ser perfecto. Mateo 19:21. Otra vez palabra de Jesús. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿A quién le está hablando? Al joven rico, ¿verdad? Palabras de Jesús. Y vamos a ver el último texto, porque si no, como les dije, nos pasaríamos aquí todo el tiempo. Capítulo 4 de Efesios. Efesios capítulo 4 y versículo 13. Hasta que todos lleguemos, voy a leer el contexto. El contexto está hablando de la organización de la iglesia, ¿verdad? Y dice desde el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Textos hasta la saciedad de que tenemos que ser perfectos. Aquí viene el asunto. ¿Qué es lo que Dios llama perfecto y qué es lo que la Biblia llama perfecto? Tomando como partida Job. Job dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué quiere decir temer a Dios? Amar a Dios, someterse a Dios. Respecto a Noé, que dice, caminó con Dios. En otras palabras, era creyente a tiempo completo. Caminar con Dios quiere decir estar en comunión con Dios siempre. No el sábado, no el domingo, no una vez a la semana, no, es siempre. Entonces, la perfección es nuestra, no es una perfección que viene de la dependencia de Dios, y eso es lo que tenemos que entender. Que sí podemos ser perfectos, pero la perfección no es algo de lo cual yo me voy a enorgullecer. La perfección es algo que Dios me da, ¿ya? Así como el combustible en el vehículo que permite que el vehículo funcione. Si nosotros no tenemos ese combustible que es Dios obrando en nuestras vidas, por más que seamos el vehículo de lujo, no sirve para nada. Exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que Dios llama perfecto? Andar con Él, según Noé, según Job, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí está otra característica, lo que considera perfecto. Y en Job tenemos muchas características que acabamos de mencionar, ¿verdad? En el capítulo 29. Dice que él se ocupaba de las viudas, del menesteroso, del desanimado, del que apostataba, lo traía nuevamente. O sea, era una fe práctica, fe vívida. Era el alimento de la viuda, del que no tenía. O sea, era multimillonario. No porque se dedicó a acumular riqueza, era porque Dios lo bendecía, porque sabía que se había convertido en un canal de bendiciones para todas las personas. Por eso era perfecto. ¿Saben por qué negamos que el hombre puede ser perfecto aquí? Porque a veces somos demasiado egoístas, porque a veces somos conformistas, porque es suficiente con venir una vez a la iglesia y de ahí el resto de la semana ya nos olvidamos de Dios. Por eso es mucho más fácil decir, no, es que la perfección no se puede alcanzar aquí, la perfección tenemos que alcanzarla cuando Cristo venga, y no es así, eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Y saben qué? Apenas vimos unos cuantos textos y todos dicen que tenemos que ser perfectos. Y eso es lo que tenemos que entender, lo que significa ser perfecto. Estudiemos la vida de Job y entenderemos lo que significa ser perfecto. Estudiemos la vida de Enoc, que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, dice la Biblia. Estudiemos estos hombres, ¿por qué fueron perfectos? Y nosotros alcanzaremos la perfección. La perfección está en caminar con Dios. La perfección no es algo que nosotros tenemos. La perfección es algo que Dios nos presta, nos da. Pero así que como nos las da cada día, también nos las puede quitar y nos las puede retirar. Por lo tanto, no es algo que dependa de nosotros. Depende de Dios obrando en nosotros. Esa es la perfección. Pero como no nos gusta a veces estar sometidos a Dios, o cuando caemos nos desanimamos, y está el enemigo diciendo, mira, lo que tú hiciste, pues esto no lo hacen los cristianos.
Entonces también nos desanimamos. Era Job varón perfecto y recto. Y no lo dice Moisés, lo dice Dios. Leamos el versículo 8 y nos daremos cuenta que eso lo dijo Dios. Entonces, ahí está la macrovisión. Para continuar con el tema de la vez pasada, ¿verdad? Con el último tema, está la macrovisión. Los primeros versículos intermedios están en el capítulo 2, versículo 1, está otra vez la macrovisión. Pero Satanás no se iba a arriesgar, pues de que ya en el primer round, capítulo 1, Satanás queda como el malo de la película, ¿verdad? Por utilizar un término humano. En el segundo no se iba a arriesgar, pues. En el primero solamente le destruye todo, inclusive los hijos. Pero en el segundo dijo, no, ya no me arriesgo. Ahora voy a mandar a mis representantes. ¿Y a quién manda? ¿Quién vino a consolar a Job? ¿Vinieron sus amigos? Pero ahí es donde Satanás aprovecha y los utiliza. En la microvisión, o sea, en lo que sucede con Job y sus amigos, qué bonito, ¿no? Job se siente mal y vienen sus amigos a consolarlo. Hasta ahí todo bien. Pero en la macrovisión es Satanás quien está mandando a los supuestos amigos de Job, ¿a qué? A rematarlo. O sea, si en la primera no blasfemó Job contra Dios, dijo, ahora no me voy a exponer. Ahora, como yo no puedo ir, voy a mandar a mis representantes y manda a los 3 amigos. Ahora, ¿por qué digo que fueron enviados por Satanás? Porque la Biblia lo dice. A veces no analizamos. Por ejemplo, vamos a leer Job capítulo 4 y versículos del 7 al 9. Dice allí, Elifaz, recapacita ahora. Miren lo que le dice el amigo que va a consolarlo a Job. Job, obviamente, después de todo lo que sucede, pierde a la esposa. La esposa le dice, aún retienes tu integridad ya cuando estaba enfermo. Maldice a tu Dios y muérete. Y ya se queda solo. Y vienen sus amigos, dice, a consolarlo. Y ninguno dijo palabra porque entendían que estaba muy herido. Hasta ahí estaba todo bien. Pero sin embargo, en el versículo 7 del capítulo 4 dice que Elifaz le dice a Job, recapacita ahora, porque Job se había quejado. ¿Quién no se queja? Y aquí hay otra lección. Yo he escuchado muchas predicaciones de personas. Miren, los amigos de Job vienen y lo condenan. Se convierten en instrumentos del enemigo. Y en los actuales momentos todavía muchos predicadores, y aun cuando Job murió hace miles de años atrás, lo siguen condenando al pobre. ¿Por qué? Porque Job se lamenta. Porque Job lamenta el día en que nació. O sea, en otras palabras, él no le hubiera gustado nacer. Y yo pregunto, en una situación igual, ¿quién no se lamenta inclusive del día que nació? Es fácil para nosotros decir, y es que Job no aguantó la disciplina de Dios, es que Job hizo esto, es fácil. Y todos hablamos bien de Job hasta que estamos en el lugar de Job, que obviamente jamás persona alguna ha estado en el lugar de Job. Bueno, los mártires, algunos mártires estuvieron en una situación peor todavía. Quizá en algún momento analicemos y toquemos este tema. Pero es bien difícil, pues es fácil juzgar estando desde afuera, pero es difícil estar en los mismos zapatos de Job y no lamentarse. Pero como Job se lamenta, entonces viene aquí su amigo que vino a consolarlo y le dice el versículo 7, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. O sea, en otras palabras, si estás padeciendo esto, no es porque eres inocente, es porque eres culpable. Y miren lo que dice en el capítulo 5 y versículos 8 y 9. Este mismo Elifaz. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. En otras palabras, le está diciendo, todo esto te está sucediendo porque te alejaste de Dios. Y dice, el cual hace cosas grandes, inescrutables y maravillas sin número. Se utiliza
la palabra de Dios, entendiendo que la palabra de Dios era la palabra transmitida de generación en generación, de persona a persona, porque todavía no existía la escritura como tal. Pero esa palabra se tergiversa para tratar de hundir más al pobre Job. Y si no fuera suficiente, tenemos en el capítulo 8 de Job y versículos del 1 al 6. Respondió Bildad suita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Y si tú de mañana buscares a Dios y rogases al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto ciertamente, luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Está condenando lo que sucedió con los hijos, diciendo que se lo merecían y que Job también se lo merecía. Y dice el capítulo 11, los consoladores, los que vinieron a consolar, ¿verdad? Los amigos. Decían en mi país, con amigos así, ¿para qué enemigos? Job capítulo 11 y versículos del 3 al 6. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Quién es? Sofar. ¿Qué le está diciendo? Eres un mentiroso. ¿Qué significa falacia? Mentira. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que la riqueza? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Qué consuelo que le dan al pobre Job. Capítulo 15. Esto hacen los amigos de Job. Capítulo 15 y versículo desde el 11 en adelante. Y dice allí: en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Miren qué dulzura que hablan los amigos de Job, ¿no? Con qué dulzura lo están tratando. Le están diciendo: eres mentiroso, eres inicuo, te estás mereciendo todo esto, sométete a Dios, te has alejado de Dios. Y qué dulce, ¿no? Ay, sinceramente esa dulzura quisiera lejos de mí. El capítulo 15 del 11 al 20 dice: en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí que en sus santos no confían, ni aun en los cielos, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como el agua. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Lo que los sabios no contaron de sus padres, no lo encubrieron. A quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de los años está escondido para el violento. Le están diciendo inicuo, impío, violento, de todo, ¿verdad? Y por si fuera poco, capítulo 22, versículos del 1 al 11. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo por causa de tu piedad? Por cierto, aquí viene lo que con dulzura le están diciendo, ¿no? Versículo 5. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Porque sacaste prendas a tus hermanos sin causa. Lo está acusando ¿de qué? De extorsionador. Y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento, pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y a los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. O sea, tú has sido millonario, ¿por qué?
porque extorsionabas a la gente, explotabas a la viuda, al menesteroso. ¿Y qué habíamos visto en el tema anterior? Que era todo lo contrario. Y miren qué osados estos amigos, ¿no? Dios, el concepto de Dios acerca de Job es que era perfecto y recto. ¿Y qué dicen estos enviados de Satanás? Le dijeron hasta extorsionador. Le dijeron absolutamente de todo. Entonces, ¿por qué digo que fueron enviados de Satanás? Que Satanás no se iba a arriesgar a perder el segundo round y que los manda a ellos. Capítulo 4, versículo 12. Cuando Elifaz empieza a reprender a Job, miren lo que dice en el versículo 12. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Ay, le vino la sabiduría, pero miren la sabiduría que le viene, versículo 13. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mí, de mis ojos, un fantasma cuyo rostro yo no conocí. ¿Qué les parece? ¿Quién se le paró frente a él? Un fantasma cuyo rostro no conoció. Y se quedó y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Miren cómo es astuto Satanás, pues, ¿no? Obviamente este no era un ángel. Claramente, dice, él mismo acepta que era un fantasma. Ahora, cuando ya Dios habla con Job, más adelante, ya vamos a ver ese pasaje también. Cuando ya Job habla con Dios, Dios entiende el porqué de toditas estas cosas. Es entonces cuando Dios reprende también a los amigos de Job. ¿Y saben lo que les dice? En otras palabras, le dijo, yo sé que Job es perfecto. Y ustedes, siendo instrumento del enemigo, vinieron a hablar mal acerca de mí, dice Dios. Por eso el personaje central del libro de Job no es Job, es Dios. ¿Ya? Por cuanto no hablaron lo recto acerca de mí, dice Dios, y les dice, por lo tanto, vayan donde Job, pídanle perdón y pidan que él interceda, porque yo no los quiero tratar mal a ustedes, y más no voy a tratar directamente con ustedes, sino que yo me voy a entender con Job. Eso dice la Biblia. Lean los últimos capítulos del libro de Job y verán esta parte. Pero dice que este fantasma, ya, dice unas palabras y que muchas veces nosotros solamente nos detenemos en esto y hasta lo citamos como un texto que viene de Dios. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio del que lo hizo? En realidad esto es real, pues no. El hombre no puede ser ni más justo que Dios ni más limpio que Dios. Pero ¿quién está utilizando este texto para qué? Lo está utilizando Satanás para hacerle creer a Elifaz que era Dios el que se estaba presentando. Y con una palabrita bonita que habla bien acerca de Dios, estaba engañando. ¿Y acaso no es esa la táctica de Satanás hasta los actuales momentos? ¿Cuántos mensajes se predican con un texto sacado del contexto? ¿Para qué? Para inducir a la gente a ir en contra de los principios de Dios. Esa es la táctica que Satanás no ha olvidado y que sigue utilizando hasta el momento. Entonces, ¿cuál fue el verdadero motivo por el cual Dios permitió todas estas calamidades para Job? El verdadero motivo, aparte de lo que ya habíamos visto, la macrovisión, la guerra en el cielo, que somos un espectáculo para el mundo, que Dios se enorgullecía de Job, que Job era un varón perfecto. Aparte de todo eso, es que Dios quería salvar a Job. Y ustedes dicen, a ver. Aquí está contradictorio, ustedes han de decir. ¿Cómo es que Dios quería salvar a Job, pero Job era varón perfecto y recto? Y ya les voy a explicar. Quiero primero que leamos dos textos. Oseas capítulo 4 y versículo 6. Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué tiene que ver esto? Mi pueblo
Dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Isaías capítulo 5 y versículo 13. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. En otras palabras, la falta de conocimiento, de un conocimiento real y verdadero acerca de Dios, puede ser el motivo de nuestra perdición. Y Job, si bien es cierto que era un varón perfecto y recto, que indagaba muchas cosas, en algún momento se olvidó y creía que el concepto que él tenía acerca de Dios era el correcto, pero estaba equivocado. Como se nos fue prácticamente el tiempo, voy a invitar a leer unos cuantos textos para resumir el asunto. Job capítulo 23 y versículos 3 y 4. Dice Job, cuando estaba todavía con su piel llena de lepra, de sarna maligna y pestilente, cuando se rascaba con un pedazo de cerámica, cuando tenía su cuerpo cubierto de ceniza, porque le picaba, su piel era pura llaga. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos, y yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. O en otras palabras, Dios tendría argumento después de todo lo que me ha hecho, tendría argumento contra mí. No, Dios se vería obligado a entenderme. O sea, tenía un concepto de Dios demasiado pequeño. Job creía que Dios estaba casi a su altura. Y miren que era un hombre perfecto y recto, que creía en Dios, que obedecía a Dios, pero aún así le faltaba algo, le faltaba el conocimiento verdadero del Dios real. Es posible que con nosotros esté sucediendo lo mismo. Es posible que seamos obedientes a Dios, que seamos sinceros, que seamos honestos, que inclusive Dios mismo nos diga, eres perfecto y recto. Pero es bastante posible que el concepto que nosotros tengamos de Dios no sea el adecuado. Es posible que nosotros tengamos un concepto de un Dios demasiado limitado. Y miren que hay algunos aspectos acerca de Job que hay que resaltar. Job ofrecía sacrificio hasta por sus hijos. Eso quiere decir que él obedecía el plan de salvación. Lo entendía muy bien. Pero lo que no entendía era la omnipotencia y la soberanía de Dios, la grandeza de Dios. No lo entendía. ¿Por qué? Y leo nuevamente el texto donde dice en el capítulo 23 y versículos del 3 en adelante, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. En otras palabras, Dios no va a tener argumento contra mí. Job se sentía más sabio que Dios. Dios no va a poder argumentar conmigo, decía. Yo voy a ir donde Él está. Ojalá pudiera ir. En otras palabras, si Dios no hubiera permitido esto contra Job, Job se hubiera perdido. ¿Por qué? Ya leímos los textos de Oseas y Isaías. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento nos puede hacer perder la salvación. ¿Cuánto buscamos la sabiduría y el conocimiento? ¿Cuánto dedicamos a escudriñar las Escrituras? Y leo otro texto, Job 42 del 1 al 5. ¿Por qué? Porque es el resultado. Pero primero vamos a leer el 38. Job capítulo 38 y versículos del 1 en adelante. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Era sabio Job en el momento que dijo, yo voy a hablar con Dios y Dios no tendrá argumentos contra mí.
Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios les está diciendo, ¿quieres descubrir mi grandeza? ¿Eres grande? ¿Tienes argumentos contra mí? Ahora pues quiero escuchar tus argumentos, le dice Dios. A ver, dime. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Primera pregunta. Ay, me imagino a Job, ¿no? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas tus bases? O sus bases de la tierra, ¿verdad? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, entiéndase aquí que cuando habla de alabar las estrellas del alba se está refiriendo a los ángeles, ¿verdad? Y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? En otras palabras, Dios está proclamando su grandeza ante Job. Y aquí, si nos ponemos a leer todo el capítulo 38, ¿verdad? En cada pregunta que Dios le hacía, Job se estaba sintiendo así. Y más chiquito, y más chiquito, y más chiquito. Y llegó el momento cuando los dedos se les unieron. Y miren lo que dice Job. Capítulo 42 y versículo del 1 al 5. Respondiendo Job a Jehová, dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Repite lo mismo que Dios le dice, sí, yo era el que hablaba, pero estaba haciendo lo mismo que hicieron los enviados del enemigo. Y le dice, oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. Y aquí viene en el versículo 5 la parte central que debemos entender. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job empezó a ver al verdadero Dios que dijo, versículo 3, repitamos en el capítulo 42. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces hablamos en nombre de Dios cosas que no entendemos? Y nos sentimos sabios como Job. Por esto Dios permitió que fuera tocado por Satanás. Si bien es cierto que Dios se enorgullecía de Job, porque dentro de su corazón era una persona súper sincera y entregada, y en base a la limitada luz que tenía la vivía completamente, no ponía argumentos, no, es que esta parte no, esto es para los judíos, esto es para los de acá, que esto quedó clavado en la cruz. No, Job decía, ¿qué tengo que hacer? Pero le faltaba conocimiento. El conocimiento que tenía de Dios no era suficiente como para salvarlo. Es que el conocimiento salva, no. Pero si no conoces a Dios, ¿cómo puedes creer en alguien que no conoce? ¿Cómo te puede salvar alguien de quien tienes un concepto equivocado? ¿Cómo puedes obedecer los preceptos de aquel que no sabes cómo es, cómo procede? Y Job lo entendió y lo atendió y dice en el versículo 3, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Solamente cuando nos sentimos cerca de Dios, solamente cuando aprendemos a conocer a Dios, cuando entendemos la grandeza, la omnipotencia de Dios, es cuando entendemos nuestra pequeñez. Conforme Dios fue preguntándole, ¿qué hiciste tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? Job, que se sentía con derecho a argumentar con Dios y que dijo soberbiamente e
fuertemente, Dios no me va a poder responder, según leímos el texto, ahora se sentía pequeño. Pero ¿saben quiénes eran los más pequeños? Sus amigos. Que a pesar de que Dios había dicho que Job era un hombre perfecto y recto, lo acusaron de todo. Hermanos, eso es lo que tiene que, lastimosamente, hasta que venga Cristo, tendrá que enfrentar el pueblo de Dios. Muchas veces acusaciones injustas de los propios hermanos, de la propia iglesia, de las personas que ni siquiera nos conocen. Sin embargo, Dios es consecuente con esos sus hijos. ¿Por qué? Porque así como le dijo a los amigos de Job, ¿verdad? Que tenían que ir donde Job, y vamos a leer ese texto. Versículo 7, en el mismo capítulo 42. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita, y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Bendito sea Dios, que cuando Él nos considera sus siervos, nos da el privilegio inclusive de interceder por aquellos que nos calumnian, por aquellos que tienen un concepto de nosotros muy lejano del que Dios tiene acerca de nosotros. Qué hermoso que es este libro de Job. Y a veces nosotros vemos la paciencia de Job. No, la paciencia de Dios con Job, que no entendía, pero que aún así Dios lo consideraba perfecto y recto. Esa es la grandeza del Dios en el cual nosotros creemos y que muchas veces el mundo cristiano lo ha minimizado. Yo escuchaba en una predicación por allí que decía un tipo mediático: ¿por qué mataron a Jesús? Lo mataron porque contaba chiste con la gente en la plaza. Por eso lo mataron. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿Cómo se rebaja el concepto? Y no es que contar chistes sea malo, siempre y cuando sean chistes sanos, ¿verdad? Pero ustedes no se han dado cuenta que cuando una persona, un verdadero creyente, llega inclusive donde está la gente más burlona, lo miran con respeto y no se atreven ni siquiera a portarse impertinente. Imagínense con Jesús, el Hijo de Dios, que su presencia, según la Biblia, pues era diferente a la de los escribas y fariseos, porque sentían que tenía autoridad. Pero esa es la diferencia entre el Dios y el Jesús que se predica por ganar adeptos y el que nos enseña la palabra de Dios. Y Job estuvo equivocado en mucho tiempo, pero tuvo la valentía de aceptar su equivocación. ¿Por qué? Porque la poca luz que tenía, la vivía. Yo no sé qué estás haciendo con la luz que tú has recibido. Somos privilegiados como pueblo adventista del séptimo día. Tenemos una luz tan grande que no hay pueblo sobre la tierra que la tenga. No hay.
y no habrá, porque este es el pueblo que llegará a la Canaán celestial. Les guste o no les guste a los habitantes de la tierra, a los miembros de las otras iglesias. Pero yo pregunto, si Job vivió la luz, aunque limitada, que tenía, y cuando Dios le mostró la verdadera luz también estuvo dispuesto a abrigarla y a vivirla, ¿qué estamos nosotros haciendo con la luz que Dios nos ha dado? ¿Será que podemos hacer un plan con Dios para decir, Señor, yo quiero no solo vivir de acuerdo a la luz que me diste, sino compartirlas con las demás personas? Job, según dice la Biblia, no solamente que volvió y recuperó lo que tenía, sino que tuvo el doble, porque fue un canal de bendición para las personas. ¿Qué tipo de canal estás haciendo? ¿Estás recibiendo de forma egoísta o estás siendo un canal de bendiciones para los más necesitados, los pobres, los menesterosos, los desesperanzados? Si es tu voluntad, si es tu decisión de querer ser como Job, yo te invito a que pidamos a Dios para que nos ayude a ser como Él. Oremos. Te agradecemos, querido Padre, por la enseñanza que tienes en tu palabra, en un evangelio pequeño que nos diste en el libro de Job. Gracias por enseñarnos a entender la verdadera guerra y batalla que hay en el cielo, Señor, entre el bien y el mal, entre tú y tus siervos y entre los siervos del enemigo. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos abrigue, nos dirija, nos proteja, nos guíe, nos sustente, Señor, y nos use para poder ser como Job, Señor, canales de bendiciones para las personas que no te conocen. Ayúdanos a compartir la luz que nos has dado, de manera que podamos recibir mayor luz todavía para seguirla compartiendo. Bendícenos y perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, apreciados hermanos, esto es todo en lo que tiene que ver al libro de Job, y no olviden darle like, suscribirse y compartir este video. Que Dios les bendiga.